Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo culto de oración acá en la iglesia de Ñuñoa. Estamos avanzando rápidamente en el mes de enero de este nuevo año 2024 y estamos seguros que esta semana cada uno de nosotros hemos tenido una linda experiencia en el Señor. Los invito a buscar ahora la presencia de nuestro Dios en oración. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, por tus cuidados, por tus bendiciones, por tu gran amor que nos muestras cada día. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte por todos nuestros amigos y hermanos que esta mañana están viendo el programa, por aquellos hermanos que tal vez tienen algún problema, alguna dificultad, quizás un problema familiar, quizás un problema de trabajo, o tal vez un problema de salud. Padre amado, sé con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir tu presencia en cada uno de los hogares donde estén. Padre amado, queremos invitarte para que tú te quedes en este programa. Acompáñanos, te lo rogamos, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a nuestro amigo Robin Manuel, que nos escribe desde Ecuador y nos pide la oración por su país, en donde se están produciendo situaciones de inseguridad que ponen en peligro a toda la población. Pidamos a Dios que proteja a cada uno de sus hijos y que sus ángeles estén con cada uno de ellos, en especial con nuestros hermanos de la iglesia en ese lugar. Saludamos como cada semana a nuestra hermana Carmen Díez, que nos escribe desde Venezuela, también a Auremar Santos y familia desde el norte de Brasil, a Daniel Pereira y familia desde las Islas Azores en Portugal, a nuestra querida hermana Odette Mandiola, que sábado a sábado nos ve desde su casa. Un gran abrazo para ella y también para su hija Midi. También queremos saludar a nuestros amigos y hermanos que nos ven desde el norte, centro y sur de nuestro país. Un gran abrazo desde Santiago, desde la iglesia de Ñuñoa. Queremos recordarles nuestros cultos habituales en nuestros templos. Los sábados a las 9:30 horas de la mañana.
el sábado también a las 19 horas el culto joven y los miércoles a las 20 horas el culto de oración, en donde podemos compartir nuestros testimonios, gratitud a Dios y también nuestros pedidos de oración. Si usted tiene algún pedido especial, escríbanos a comunicaciones@isdn.org y con gusto los incluiremos en el ministerio de oración de nuestra iglesia para que el poder de la oración intercesora se manifieste en su pedido. Muy bien, los dejamos ahora con los siguientes himnos para que allí donde usted esté pueda alabar al Señor. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí.
haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar, Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. En casa, Jennifer ora tan pronto como se levanta en la mañana. Gracias, Jesús, por la buena noche de sueño, dijo una mañana sentada en su cama. Gracias por el nuevo día, dijo, orando en hindi, su lengua nativa. Por favor, bendíceme durante el día. Por favor, bendice a mi tío, mi tía, mis primos y nuestros vecinos. Por favor, bendice especialmente a mi padre y mi madre. Amén. Cuando Jennifer se sentó a desayunar, oró: Querido Jesús, bendice este alimento. Amén. Luego tomó su desayuno de arroz, dal, de lentejas y pan chapati. Cuando estuvo lista para salir hacia la escuela, oró: Querido Jesús, por favor, bendice el día. Bendíceme mientras hoy aprendo en la escuela. Ayúdame a recordar lo que estudié para mi examen. Amén. En la escuela, 450 niños se reúnen en un gran salón para el culto matutino. Jennifer los guió en oración desde el escenario como siempre. Todas las clases son en inglés y ella oró en inglés. A la 1 de la tarde, Jennifer sacó su lonchera en el salón de clases y oró: Querido Jesús, bendice este alimento. Amén. Dijo en inglés. Había estado estudiando en inglés todo el día, así que era fácil orar también en inglés. Enseguida, comió su almuerzo de col, coliflor, patatas y pan chapati. Por la tarde tuvo un examen de matemáticas. Oró: Querido Jesús, por favor, ayúdame a recordar lo que estudié y a obtener una buena calificación. En casa, su padre oró por la cena. Se reunió con Jennifer y su madre para comer arroz, queso, paner y vegetales. A Jennifer le gustaba oír a su padre orar.
Querido Señor, por favor, bendice este alimento, dijo en hindi. Bendice las manos que lo prepararon. Bendice a aquellos que nos proveyeron este alimento y que nos haga bien. Amén. Por la noche, Jennifer oró con sus padres en el culto familiar. Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por cuidarnos durante el día, dijo Jennifer en hindi. Después oró por la familia, los parientes, los vecinos y por un buen descanso nocturno. Después de eso, se metió en su cama, se arropó y cerró sus ojos para dormir. Había sido un buen día, había pasado el día hablando con Jesús. Parte de la ofrenda de este 13º sábado ayudará a construir un nuevo edificio escolar para Jennifer y los otros estudiantes en la India. Los 450 estudiantes hoy estudian en un viejo edificio construido por un misionero alemán que fundó la escuela hace 50 años. Gracias por ayudar a darle a Jennifer y sus compañeros un nuevo edificio. Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Hay que estar siempre optimista. Hay que cantar siempre un salmo, un cántico en el corazón. Mientras vas al trabajo, ¿sabes? Puedes escuchar estos comentarios o puedes colocar un himno. Los himnos que alaban el nombre de Dios como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puedes estar yendo con miedo a una entrevista, pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3, para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección, El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración. Pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo, a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina, su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo, el Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre
para que lo visites. El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios, pero tal vez como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, es que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir polvo o inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no tengas un título universitario, aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1, 5 y 9. Dice así: Jehová reina,
regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay tres conceptos aquí. El primer concepto es que Dios reina, Dios es soberano. Y si Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana, vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga, y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios, y en su corazón decía, pero ¿de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida,
porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio, el delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez. Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida, esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez. Y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero. Pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad, no son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez, el Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento y es por causa de eso que estableció su pacto con nosotros y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12
hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, queridos, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán. No morirás, no te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Dios te ha creado para que vivas una vida plena, una vida de alegría en la familia, en tu vida financiera, en tu vida física, en la vida espiritual. Para eso te ha establecido principios, recomendaciones, normas. Llámale ley si tú quieres, pero es una ley protectora. El centro de la ley es el amor, porque los primeros 4 mandamientos hablan del amor que tú debes tener hacia Dios. Los 6 últimos mandamientos, tu amor expresado hacia tu prójimo. Y por tras de cada uno de ellos, el amor que Dios tiene por ti. Porque aunque la vida te golpee, Dios te ama. Aunque en este momento no comprendas las circunstancias que estás atravesando, Dios te ama. Es tu restaurador, tu curador. Si estás herido, sangrando, en un canto de la carretera del camino, clama a Dios, levanta la mano. Dile: Señor, la vida me ha herido y no tengo fuerzas para seguir adelante, pero ven por mí, no me dejes. Y Él va a enviar a sus ángeles y te va a levantar. Un abrazo, feliz semana, que Dios te bendiga ricamente esta semana. Felicidades, chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Feliz sábado, niños, ¿cómo están?
Ya estamos listos para estudiar o repasar o atender una nueva historia. ¡Qué bien! Los felicito. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Sí? ¿Hubo problemas? Pero Dios nos ayuda a salir adelante, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido bendiciones, también damos gracias. Este sábado y los sábados son para dar gracias a Dios porque Él es nuestro Creador. Veamos qué historia vamos a repasar o aprender hoy. Vamos a leer aquí en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. La historia de la Biblia nos cuenta que hubo un tiempo en que en Jerusalén hubo hambre, hubo escasez, y los padres obviamente comienzan a buscar dónde la familia va a estar mejor. Así que Noemí con su esposo y sus hijos salieron de Jerusalén y se fueron a Moab. Eso era otro lugar, lejos de su tierra original. Pero estando allá crecieron los jóvenes, se enamoraron, se casaron y la Biblia nos dice que pasó algo muy grave. Debe haber sido así como lo que hemos vivido en un tiempo atrás, el COVID. Sí, porque dice que murió el papá y los 2 hijos. ¿Se acuerdan ustedes en el tiempo del COVID que habían familias que tristemente perdieron sus familiares? Bueno, también eso es un ciclo, ¿no es cierto? La Biblia nos cuenta que pasó eso en ese tiempo. Quedaron 3 mujeres solas. ¿Qué podría haber hecho Noemí con 2 mujeres? Ella dijo: no, aquí no es mi gente, aquí no está mi familia, tengo que regresar. Y comenzaron el viaje de regreso a Jerusalén, cerca, ¿no es cierto?, donde vivía el pueblo hebreo. Y una de sus nueras, que se llamaba Ruth, le dijo: yo voy a ir contigo. No, ¿qué vas a ir a mi pueblo? Tú eres moabita, en mi pueblo son muy orgullosos, no les gusta que entren otras personas. No, le dijo, porque tu pueblo será, tu Dios será mi Dios. Y ella que quería acompañar a su suegra, porque su suegra ya estaba avanzada en edad. Y el versículo que leímos es cuando llegaron ellos, ¿qué pasó? Ella se puso a trabajar. Fue a un lugar, al campo donde estaban cosechando, y ella se puso a trabajar duro. Salió adelante. ¿Saben ustedes que Ruth no era del pueblo de Israel? Ella aceptó a Dios en su corazón y creyó en Dios, y está ella dentro de la genealogía de la historia de Jesús. ¿Qué nos quiere enseñar esta historia? Que no hay excepción de personas. No solamente un grupo selecto de personas son los hijos de Dios. Los que están con corazón dispuestos, los que quieren aceptar a Jesús, los que quieren reconocer a Dios como su creador, ellos van a ser reconocidos como hijos de Dios. Esta señorita, Ruth, fue capaz de dejar sus costumbres, su familia, para seguir ¿a quién? Para seguir al pueblo de Dios, Israel, ¿no es cierto? Los invito, niños, a que reflexionemos que nosotros estamos en un periodo que tenemos que decidir por quién, por Dios. Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, y Dios es quien nos acompañará hasta la segunda venida de Jesús. Aprendamos de la moabita que fue firme y salió adelante. ¿Oramos? Gracias, Padre Eterno, porque nos diste una semana, porque tenemos este sábado y tú nos prometes acompañarnos, darnos fuerza para tomar buenas decisiones, para aprender de historias de la Biblia, cómo fueron valientes muchas personas para ser hijos tuyos. Ayúdanos a compartir esta verdad con otras personas. Te lo pedimos por Jesús. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo.
las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Gracias por sintonizarnos y ser parte de la familia de una mejor manera de vivir. Leo de la palabra de Dios lo que dijo Jesús: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aquel día 12 de enero se reunieron en Fort Benton, Montana, Estados Unidos, más de 200 personas para conmemorar el 50º aniversario de la muerte de Shep, un perro ovejero que se mantuvo 5 años y medio en la estación local del tren esperando el regreso de su dueño. La vigilia de Shep empezó en agosto de 1936, cuando vio cómo metían el féretro de su dueño en un tren para enterrarlo en un cementerio distante. Desde ese día hasta su muerte, Shep se encontraba con el tren que llegaba 4 veces al día a dejar pasajeros en esa estación. Personas amables se encargaban de dar comida al perro. La vigilia terminó el 12 de enero de 1942, cuando el fiel perro resbaló y se cayó bajo las ruedas de un tren que llegaba. El señor Steve McSweeney, de 63 años, asistió a la conmemoración. Él contó que cuando era niño observaba al perro. También dijo que el perro nunca se acercaba a un tren a menos que fuera de la misma clase de tren que había llevado a su dueño. En estos días, semejante fidelidad parece mucho más común entre los miembros de las especies caninas que entre los seres humanos, ¿verdad? Y esta falta de constancia, de fidelidad hacia la persona, así como a los principios, no está mejorando con el paso del tiempo. Más bien está empeorando
y seguirá así a medida que se acerque la venida de Cristo. Porque como preguntó el mismo Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta a esta pregunta retórica es negativa por lo general. Pero este cuadro sombrío tiene su lado brillante. Veamos estas palabras de ánimo de este libro maravilloso de Te recomiendo Profetas y Reyes, que dice así: entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillan. Dios te bendiga y recuerda, vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor,
Luego de este hermoso tema interpretado por el cuarteto Fieles Voces y el trío Integración de Colombia, los invitamos a entrar en el tema central de esta mañana, el momento en el que el Señor nos tiene preparado un mensaje para nuestras vidas. Hoy el tema será presentado por el pastor Robert Costa y se titula Conocimiento Prohibido. Escuchemos con atención este interesante mensaje para estos tiempos. El mundo ha admirado desde siempre el intelecto gigantesco de Albert Einstein con su teoría de la relatividad, o a Thomas Edison con sus incontables inventos. Pero en el concepto de muchos, Leonardo da Vinci está al tope de la lista histórica de los genios creativos, no solo porque se destacó en muchos campos distintos, sino porque soñó con cosas que no fueron inventadas sino 400 años después de su época. Por ejemplo, se cuenta que un día Leonardo estaba contemplando el movimiento de algunos peces en el agua, y al ver cómo se movían en un medio que era desconocido para las personas, se le ocurrió una idea original, genial. ¿Por qué no inventar una máquina que le permitiera a los humanos moverse bajo el agua como los peces? Y fue hasta el tablero de dibujo y diseñó los planos de una máquina que permitiera viajar bajo el agua. Nunca llegó a construir su prototipo, por decir así, de su submarino, porque otros proyectos distrajeron su atención antes de que pudiera hacerlo. Pero se le reconoce el mérito de haber sido el primero en pensarlo, o por lo menos que lo dibujó. Tuvieron que pasar más de 100 años para que se construyera un submarino viable. Cuando Cornelio von Drebbel fabricó el suyo en 1624 y pudo descender a una profundidad de 7 metros durante unas pocas horas. El submarino tal como lo conocemos hoy recién llegó a existir en el siglo XX, casi 500 años después de que Leonardo lo hubiera imaginado. Además de los planos del submarino, diseñó un traje de cuero para bucear en profundidades que le permitiera al buzo caminar en el fondo del océano por tiempo ilimitado, o mejor dicho, por un tiempo limitado, no ilimitado. Y otros logros incluyeron un carro o un tanque armado, un paracaídas y los primeros planos de máquinas voladoras y helicópteros. Pero no fue el único intelecto brillante que existió en la Edad Media. Algunos años más tarde, bien al norte de Suecia, nació un hombre que también soñó con aviones y submarinos. Su nombre fue Emanuel Swedenborg. Y aunque es probable que nunca hayas oído hablar de él, es casi seguro que su modo de pensar ha alcanzado tu vida de alguna manera. Nació en Estocolmo en el año 1688. Su padre, Jasper, era un distinguido pastor luterano y el capellán de la corte del rey de Suecia. A edad muy temprana, el joven Emanuel se destacaba del resto de sus congéneres gracias a sus increíbles logros intelectuales. Algunas personas estiman que debe haber tenido un cociente intelectual de 200, que es increíble si consideramos que 100 es el estándar, y un cociente de 130 es suficiente para pertenecer al exclusivo Club Mensa para genios. Su mente estaba ávida de conocimientos y cuando Swedenborg aún era muy joven, ya dominaba 7 disciplinas académicas. En 1709 se graduó de la Universidad de Uppsala y después de un año viajó fuera de su tierra en busca de mayores conocimientos. Primero fue a Londres y luego a Cambridge, con la esperanza de estudiar con el gran científico Isaac Newton. Pero recibió una desilusión porque Newton había sido nombrado director de la Casa de la Moneda y ya no estaba accesible. Y Swedenborg buscó otro mentor y lo encontró en un íntimo amigo de Newton, un hombre llamado Edmund Halley. Si el nombre te resulta familiar, es porque se trata del famoso astrónomo que descubrió el cometa que lleva su nombre. Emanuel quedó junto a él por 4 o 5 semanas estudiando las maravillas de la astronomía. Y después del desayuno, interrogaba a Halley sobre sus descubrimientos. Especialmente le preguntaba acerca de las colas que seguían a los cometas.
Y esos conocimientos habrían de ser muy importantes en otro momento de su vida. Durante su estadía en Inglaterra, también estudió las obras de científicos famosos como John Flamsteed y Robert Boyle. Y luego regresó al continente y comenzó a estudiar matemáticas. Y cuando finalmente regresó a Suecia, algún tiempo después, se había recibido como matemático, físico, astrónomo, encuadernador de libros, cartógrafo, pulidor de lentes y geólogo. Parecía que no había tema o habilidad que su mente brillante no pudiera adquirir casi de la noche a la mañana. Y también regresó a su hogar con los planos de máquinas increíbles que incluían un horno especial, un aeroplano y, al igual que Leonardo da Vinci, un submarino. También había planeado construir un observatorio en Suecia, pero los tiempos difíciles lo obligaron a trabajar como ingeniero civil. Luego el rey de Suecia le otorgó un cargo en el Colegio de Minería que le permitió supervisar las operaciones de minería y fundición de las minas del metal allí en Europa y convertirlo en experto en metalurgia. Escribió extensos tratados sobre el hierro, el cobre y también escribió un libro que se convirtió en un clásico de física y química. Nadie puede negar que Emanuel Swedenborg fue un genio. Tenía el toque de Midas. No había nada que no pudiera conquistar. Llegó a ser probablemente el científico más grande del siglo XVIII. Pero ocurrió la muerte de su padre. Y este científico comenzó a pensar en una nueva dimensión. Comenzó a pensar en la eternidad. Entonces hizo algo que lo introdujo en un sendero peligroso. En 1741, a los 53 años, Swedenborg comenzó la inútil búsqueda del alma humana. Se puso a estudiar anatomía con la esperanza de desentrañar algunos de los secretos de la vida y descubrir qué sucede después de la muerte. Pasaba largos días en el laboratorio estudiando la constitución de los cuerpos humanos, cuando tuvo una experiencia que lo hizo abandonar su enfoque científico y adoptar un enfoque místico del conocimiento. Comenzó a creer que cada vez que estaba en el umbral de un gran descubrimiento, un misterioso rayo de luz recorría su mente para decirle que acababa de encontrarse con un concepto profundo. Y para Swedenborg, eso estaba muy lejos de su postura habitual ante la vida. Pero de pronto ya no confiaba más en la objetividad de la evidencia y de los datos científicos, sino en un flash de luz dentro de su propia cabeza. Y este pensamiento no condecía con su genio científico, y las cosas se fueron poniendo cada vez más extrañas con el paso del tiempo. Y al profundizar el estudio de la anatomía humana, se convenció de que nunca podría solucionar los misterios de la inmortalidad, y se sumió en una grave depresión. Trató de analizarse a sí mismo, y comenzó a escribir sus sueños, pasándose horas enteras tratando de descifrar el significado. Entonces, en la Pascua de 1744, dijo haber tenido una visión. Estaba cenando en un restaurante de Londres cuando en forma repentina una figura difusa se le apareció en un rincón de la habitación y le dijo que no comiera demasiado. No era un mensaje espiritual o científico demasiado profundo, pero más tarde aquella misma noche, la misma figura lo despertó y se identificó como Jesús. Le dijo a Swedenborg que lo había elegido para descifrar el verdadero mensaje de la Biblia. Le dijo que las palabras de la Biblia tenían otro significado. Se le dijo que debería estudiar la Biblia en profundidad para revelarle al mundo cuál era el verdadero sentido de las palabras. Y como hijo de un pastor luterano, Swedenborg debería haber sabido que la palabra de Dios no necesita de una persona especial para descifrar sus misterios. Porque nos dice en la segunda carta de San Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras,
Ninguna persona posee la clave para interpretar la Biblia. Nadie tiene el derecho privado de interpretación. Por lo que Dios quiere que entendamos está en la superficie. Lo que Dios quiere que entendamos, allí está. Podemos nosotros entenderlo con la revelación del Espíritu Santo. Y el verdadero significado se encuentra en las palabras literales de la Biblia. Porque la Biblia se interpreta a sí misma, no necesitamos nosotros darle una interpretación. El Espíritu Santo inspiró la Biblia y bajo su guía, cualquier creyente puede entenderla por sus propios medios. La Biblia no enseña en ninguna parte que una persona en particular podrá tener la clave de significados más profundos. Aunque es cierto que no alcanzaría la vida entera para descubrir todas sus riquezas espirituales y todos sus tesoros, porque es profundo este libro. Pero la Biblia también tiene significados más profundos y verdades más amplias para nosotros, cuyo significado aún subyace en el texto concreto. Pero aquella fue una peligrosa trampa de la que Swedenborg no pudo zafar. Sus esfuerzos por desentrañar los misterios espirituales lo habían frustrado y le preocupaba la posibilidad de que su genialidad lo estuviera abandonando. También sabía que tenía un cociente intelectual por encima de lo normal. Así que cuando un ser del mundo espiritual le dijo que él era especial y el único que podía descubrir un nuevo y excepcional mensaje para el mundo, compró la idea. La experiencia fue tan poderosa que más tarde se refería a ella como la segunda venida de Cristo. Dijo que Jesús no iba a regresar literalmente a la tierra, porque ya lo había hecho al elegir a Swedenborg como su embajador. Como puedes imaginar, se apartó de la ciencia y se introdujo en el campo del estudio de la teología. Repasó sus conocimientos de hebreo y griego y comenzó a escribir un comentario de la Biblia de 9 volúmenes al que tituló La Palabra Explicada. Nunca lo terminó, pero escribió otros libros. Entre 1749 y 1756 escribió Arcana Celestia, que era un comentario versículo por versículo de los libros de Génesis y Éxodo. Dijo que las historias del Génesis eran una parábola que contenía muchos significados alegóricos bajo la superficie. Y esto, amigos, preparó el camino, al menos parcialmente, para la forma en la que muchos cristianos interpretan actualmente la historia del Génesis. Y convencido de que la ciencia y la Biblia son irreconciliables, no es raro encontrar cristianos que creen actualmente que la historia de la creación no es más que una alegoría y que Adán y Eva jamás existieron como personas reales. Aunque Swedenborg jamás llegó tan lejos, consideró que el Génesis era una parábola, actitud que más tarde sería adoptada por los evolucionistas. Sería incorrecto adjudicarle la teoría de la evolución, pero sí es cierto que le hizo a esa teoría una contribución importante de la que no muchos son conscientes. Swedenborg se fue introduciendo más y más en el mundo del espiritismo y comenzó a realizar algunas proezas sorprendentes. Por ejemplo, en 1759 se encontraba en una reunión dominical en un hogar de Göteborg, a considerable distancia de Estocolmo. Cerca de las 6 salió de la habitación y luego de algunos instantes regresó con el rostro demudado. Anunció que se acababa de desatar un incendio feroz en Estocolmo y que se estaba expandiendo a toda velocidad. La casa de uno de sus amigos se había convertido en cenizas y su propia casa corría peligro. Entonces volvió a salir de la habitación. Y a las 8 en punto regresó con una expresión de alivio en el rostro y dijo: el fuego terminó. Fue extinguido a 3 puertas de mi casa. 3 días más tarde llegaron las noticias de Göteborg por el Pony Express, contando que había habido un gran incendio en Estocolmo y que había sido dominado a 3 puertas de la casa de Swedenborg. Ahora, ¿cómo lo supo? ¿Cómo se enteró de lo que había sucedido en Estocolmo sin haber estado allí? Lo cierto es que se había iniciado en el ocultismo y se estaba comunicando con los que suelen llamarse espíritus de los muertos. Y esos espíritus le informaron acerca del fuego en Estocolmo y también le dijeron
muchas otras cosas. En 1762, mientras dirigía una sesión pública, Swedenborg tuvo la visión de un joven noble ruso llamado Pedro II, que era el nieto de Pedro el Grande y heredero del trono. En la visión, Swedenborg vio que el joven Pedro era estrangulado en la celda de una prisión. 2 semanas más tarde, llegaron las noticias de San Petersburgo, confirmando su visión. Y poco antes que lo liberaran y pudiera contraer matrimonio, Pedro había sido estrangulado dentro de la prisión. Los espíritus también le contaron con misteriosa exactitud otra cantidad de cosas, incluyendo dónde encontrar un recibo faltante y dónde estaban las joyas de la reina que habían desaparecido misteriosamente. En ambos casos, la información fue absolutamente exacta, pero peligrosamente engañosa a la misma vez. Porque si esos mensajes provenían realmente de Dios, como él afirmaba, jamás hubieran contradicho la Biblia, porque Dios no cambia su forma de pensar. La Biblia, amados, prohíbe claramente el contacto con el mundo de los espíritus, porque Dios sabe que no son los espíritus de los muertos los que hablan, sino ingeniosas falsificaciones gestadas por el padre de las mentiras en persona, y los mismos demonios son los que están actuando y transfigurándose en otras cosas o personas, así como fue la serpiente. Es puro engaño. Mira lo que Dios nos advierte, y lo dijo claramente en el libro de Levítico capítulo 19. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. La palabra de Dios pone la firma, dice, yo lo digo. Y cuando Dios dice, es la pura verdad. Cuando la Biblia nos habla de encantadores, se refiere a personas que pretenden comunicarse con los muertos. Llamados a lo largo de toda la Biblia, Dios lo prohíbe estrictamente porque Él sabe que los muertos no pueden hablarnos. En Eclesiastés 9, versículo 6, se nos dice claramente que cuando una persona muere no tiene más parte en todo lo que sucede debajo del sol. Y cuando nos encontramos con algo que parece o suena como si los muertos nos hablaran, estamos frente a una mentira, un ingenioso y cruel engaño urdido por el demonio. Emanuel Swedenborg no pudo resistirse a esas experiencias y comenzó a comunicarse con los muertos regularmente, a pesar de su buena formación luterana. Decidió creer en los espíritus y en fenómenos naturales a pesar de lo que nos dice la Biblia, siguiendo un camino que siempre conduce a pensamientos peligrosos, a terrenos de resbaladizo y a la muerte eterna. La Biblia afirma que el diablo puede producir milagros aparentes. Las sesiones espiritistas de Swedenborg se hicieron más y más estrafalarias con el paso de los años. Y comenzó a enseñar, entre otras cosas, que era posible que Jesucristo hubiera muerto, pero que no lo había hecho en nuestro favor. Y eso da de bruces contra las enseñanzas de la Biblia, especialmente en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es obvio que Swedenborg había leído el libro de los Romanos y sabía que contradecía su nueva teología. Pero lo solucionó de la manera muy simple al decir que todo lo que había escrito el apóstol Pablo era inválido. Dijo que se había encontrado con Pablo en alguno de sus sueños y visiones y que también con Martín Lutero, con Juan Calvino y otros héroes de la fe cristiana. Dijo que había discutido con Pablo y que el apóstol había perdido la discusión y admitido que Swedenborg tenía razón. Lamentablemente, Swedenborg no consultó a la Biblia con más cuidado porque se hubiese encontrado con la advertencia de Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si alguien, incluyendo a cualquier visitante del mundo espiritual, nos dice que la Biblia está equivocada, debemos ignorarlos por completo porque no hay luz en ellos. No era Pablo quien estaba equivocado. Esto nos lleva directamente a la mayor contribución que le hizo Swedenborg a la teoría de la evolución. Al visitar a Edmund Halley en Inglaterra, Emanuel había comenzado a pensar en las largas colas que seguían a los cometas. Y durante 22 años
había pensado en ellas hasta que llegó a la conclusión de que en algún momento en la historia del universo, el Sol había girado tan violentamente que de él se habían desprendido los elementos que conformaron los planetas. Y para el tiempo en el que comenzó a involucrarse con el ocultismo, publicó la teoría de que nuestro sistema solar había sido creado por gases gravitatorios. También le dijo a la gente que, en estado de trance, seres provenientes de Júpiter y de Saturno le habían confirmado que su teoría era la correcta. En esencia, dijo, nuestro mundo proviene de un largo proceso de expansiones gaseosas, pero no de la mano de un creador. Y esa fue la primera hipótesis nebular, y se convirtió en la base de la mayoría de las teorías sobre el origen de las estrellas y los planetas que existen hasta el día de hoy. Immanuel Kant, Charles Darwin, Chamberlain, Moulton Whipple, Cooper y otros famosos científicos elaboraron las suyas a partir de esta. Y resulta que la teoría del Big Bang y otras teorías por el estilo no tienen sus raíces en el ambiente estéril de los laboratorios científicos, sino en la mente de un hombre que consultaba a los espíritus en busca de consejo. Swedenborg admitió que su información había sido plenamente confirmada en las sesiones espiritistas, un procedimiento que Dios ha prohibido completamente. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, piénsalo. ¿Qué posibilidades hay de que Swedenborg haya sido engañado y que todos hayamos sido engañados? Su influencia sobre el pensamiento occidental ha sido tremenda. Sus obras teológicas antibíblicas han sido leídas y aceptadas por miles de personas. Helen Keller, la famosa conferenciante ciega y muda, dijo: reconozco mi profunda deuda con Emanuel Swedenborg por haberme dado una interpretación de la Biblia más rica. Franklin Roosevelt dijo: en un mundo en el que la voz de la conciencia suele ser demasiado suave, existe la necesidad de liderazgos espirituales como el particular ejemplo de Swedenborg. Ralph Waldo Emerson, Carl Jung, Thomas Carlyle, Norman Vincent Peale y hasta el legendario Johnny Appleseed fueron entusiastas seguidores de lo que Swedenborg escribió bajo la dirección de los supuestos espíritus de los muertos. Sabes, es muy fácil caer en las redes del engaño cuando jugueteamos con el mundo espiritual, y Dios lo sabe. Algunas de las mentiras más grandes del mundo actual son el resultado de que algunas pocas personas creyeron lo que los espíritus les dijeron. Eva creyó a una serpiente que hablaba, y todos tuvimos que pagar por ello. Swedenborg escuchó un visitante sombrío que apareció en su habitación, y solo la eternidad nos permitirá conocer cuántas personas han pagado el precio por ello. Amigo y amiga, lo digo con todo cariño, pero es algo muy serio. No necesitamos recurrir a los psíquicos, los médiums espiritistas, los astrólogos o los adivinadores para saber qué hacer con nuestras vidas. Tenemos un Padre en el cielo que nos ama tanto, que nos ha llenado de bondades en un libro que muchos ni siquiera han leído. Dios tiene una buena razón para prohibir ciertos conocimientos. Los ha prohibido porque son mentiras, y Dios te ama demasiado como para permitir que creas en ellos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo queda agradecerles por su sintonía, dejarlos invitados nuevamente a nuestros cultos presenciales y desearles que el Señor les bendiga y que tengan una linda tarde de día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.